En América, mirá. Cuando un trabajador se queda sin trabajo y está varios meses y no ve posibilidades porque los que tendrían que actuar no actúan, se llegan a estas brutalidades que esto se tendría que haber evitado antes. No, ¿sabes qué pasa? Es que si hoy a ustedes les solucionan el conflicto, estarían avalando la violencia. Hace 28 días que los trabajadores están tratando de reclamar, haciendo dejar a la gente gratis, yendo al Ministerio de Trabajo, todo, y el Ministerio de Trabajo, que es el que tiene que lograr, porque esto es un conflicto gremial, no los recibe. Nosotros le estamos dando aire a una persona que está avalando que la gente se manifieste de esta manera, tirando piedrazos. No, pero hace un mes que los trabajadores están en la calle. Y acá la que empezó la agresión, de arriba empezaron a tirar balas de goma, hay muchos trabajadores heridos. ¿Podés coincidir conmigo que los piedrazos no son justificables? Yo no te lo estoy justificando, te estoy diciendo que fue una situación muy descontrolada, que tiraron con balas de goma. Es una vergüenza que reclamen de esa manera, Pollo. Pamela, me da impotencia hasta darles el aire para que ustedes puedan reclamar porque no son las formas. Decime, es un disparate tirar piedrazos, vamos a desactivar esto y entonces estamos todos de acuerdo. Pero es que no piensa eso, ¿no? Lo querés hacer decir algo que no piensa. ¿Sabes qué piensa? Y bueno, hace un mes que están reclamando y bueno, se nos fue de las manos. Eso es justificar la violencia. Si vamos a empezar a contar cómo sucedieron los hechos, llegaron ustedes a cometer un delito, que es cortar la Panamericana. ¿Sería correcto que hoy se resuelva justo hoy después de los incidentes? ¿Cuál es la otra salida? ¿Seguir así? No, ponerse de acuerdo, pero hoy no es el día, porque si hoy, después de haber agredido a la gente que trataba de circular, realmente se llega a un acuerdo, estarían ganando los violentos, con el apriete. Sí, lo que comentábamos, ¿no? Recién, una mujer me decía esta mañana, iba con su hijo y en el medio toda esta pedrada, ¿no? Iba en su auto, lo traía acá a la capital. Imagínense lo que es para una madre transitar con un chico que está viviendo, un chiquito de 5 o 6 años que está viviendo ese momento, ¿no? Y lo que podría haber pasado. Ahora, ¿qué necesitamos los argentinos? ¿Qué necesita el Estado? ¿Qué necesitan los trabajadores para no llegar a esto prácticamente todas las semanas? Jonathan. Superar al piquete como metodología de lucha que fue dada en un momento muy particular del país, que fue 1999, 2000, 2001, 2002, el momento de crisis social, cultural y política. 2003, 2004, tremendo. 2005, 2006. Pero digo, en ese momento el piquete era una cosa. Yo entiendo la lucha de los trabajadores de la línea 60 y digo, es terrible es terrible que despidan a 52 personas y tienen que luchar y no se tienen que quedar en la calle. De hecho han estado acá, sí. Han estado acá, sí. Pero el piquete, Santiago, el piquete fue en un momento donde había 25% de desocupación, 50% de pobreza, muchísima gente que no comía. Acá lo que hay, que falta explicarlo, es un avance muy importante de las comisiones internas de izquierda, que es lo que están generando un aumento de la conflictividad social. Workcolor, Felfor, PepsiCo, FEMSA, la línea 60, y ahí tenés un conflicto político. Pero ahí Pamela planteó, me parece que Pamela planteó otra problemática que tiene que ver mucho también con lo que hacemos nosotros en Intratables o con los noticieros o los que cubrimos en los canales de noticias este tipo de información. Pamela decía, hasta me da vergüenza darles aire para que ustedes puedan exponer su reclamo frente a este escenario de violencia. Durante un tiempo en los canales de noticias nosotros discutimos mucho si enviar todos los días, porque era prácticamente, ya sabíamos dónde estaban los piquetes, dónde se iba a cortar, si mandar las cámaras a los lugares donde se hacían los piquetes. ¿Por qué? Porque era una manera de justificar o de refrendar el reclamo, porque ¿por qué hacen el piquete? El piquete es la manera de visibilizar el conflicto. Y después tenés a Carlos Fuentealba, a Costecchi y Santillán, entonces es muy conflictivo de los dos lados analizar la problemática. Entiendo dónde vas. Ahora, el reclamo es totalmente justo. De hecho, acá han tenido cámaras siempre. Hemos escuchado siempre todas las campanas. Me parece que todo cambia con el primer piedrazo. Sí, ahí ya cambia la discusión porque la discusión es completamente la protesta. El corte también y la presencia de algunos personajes que están en plena campaña y no hay que desestimar, porque acá hay intereses que están entrecruzados, como planteaban hoy a la mañana en desayuno. Acá vemos personajes sindicales. Pero no puede justificar la violencia, No, Pablo, pero ¿cómo voy a justificar? Yo no justifico ni el corte. Yo estoy harto de vivir
vivir en una ciudad que está... Pero te hablo por el pollo lo primero que tiene que decir es que repudio el piedrazo. El pollo tiene que repudiar el piedrazo y tenemos que replantearnos. Y tenemos que replantearnos porque Sobrero es candidato a un cargo ejecutivo muy importante en la próxima elección. ¿Qué hacía el pollo Sobrero ahí? Bueno, está metido porque como hay elecciones de por medio y quieren sacar ventaja. Pero por eso, porque tenemos no le vamos a echar la culpa al pollo Sobrero. Como marca blanca, digo, el pollo Sobrero, Sarmiento, tiene que estar con los trenes, digo, me parece que tiene otro lugar. Ahora, el tema también tiene que ver con la legitimidad que a veces los gobiernos frente a estos conflictos le dan a estos representantes sindicales. Digo, a ver, los usan muchas veces. Delía fue un piquetero y fue después parte del entorno presidencial. Tiene que ver con, Santiago, con que el gobierno nacional, primero con Néstor Kirchner y después con Cristina Kirchner, siempre avaló la metodología del piquete y siempre le costó tratar de remover a la gente que está en la calle o en la ruta. ¿Pero de qué manera la avalaron? Dejándolo. Mariano, pero una cosa, Mariano, y se convalidó como método de protesta. Los métodos de acción directa se convalidaron como método de protesta. Siempre en Avaló a Hugo Moyano, el jefe de la CGT opositora hoy, en su momento era Moyano, avalando los bloqueos a los diarios, bloqueos a las fábricas, bloqueos a un montón de establecimientos. Hasta un momento. Y esto, hoy lo de Sobrero y los de algunos que están ahí es violencia. En un país serio, este tipo de personajes están detenidos, viejo. Pero un giro, y además ahora estamos a 15 días de lo que dice Mariano, de lo que dice Mariano. Cuando Luis Delía toma la comisaría y después aparece a las 2 semanas sentado en la primera fila de la Casa Rosada en los actos, eso es un aval. Agustina, vos preguntás cómo avaló el gobierno los piquetes. Bueno, sentando en primera fila al jefe de los piqueteros, al hombre que violaba la ley, por más que incluso en las protestas Luis Delía y la gente que cortaba tenía razón en lo que estaba protestando, pero nunca esa era la manera. Ahora, ¿por qué no interviene en el gobierno con este? Porque vamos a este caso, porque si no damos vueltas. El gobierno lo que dice es que esto no es un conflicto laboral, que esto es un conflicto político, que la línea 60, más Work Color, más lo que yo, más Lear, más Kraft, están politizados, que es la izquierda que quiere generar un escenario político enrarecido para justamente manchar la campaña política. Yo no creo que sea así, me parece que es como ellos conciben la política. Yo no sería tan ingenuo porque evidentemente son actores que conocen las cuestiones de la política. Yo me parece que desde la violencia no podés construir nada. No creo que Delía haya sido parte del entorno presidencial, me queda absolutamente claro. Una cosa que haya tenido algún tipo de participación o expresión política a favor nuestra, pero entorno presidencial no. Yo estoy hablando de entorno presidencial. Pero fue me parece que está claro que no. Fue funcionario, tuvo un cargo que se llamaba Tierra y Vivienda. ¿Pero qué son los entornos? Chicos, claro, bueno, pero chicos, por hay eso. muchos funcionarios que no son parte del entorno entorno presidencial. Sí, yo no soy parte del entorno presidencial. Ah, ¿no? Claramente, no soy parte del entorno presidencial, soy un funcionario de la presidenta que hablo todos los días y que tengo la oportunidad de llevar adelante un organismo como la ANSES y lo trato de hacer con mucha responsabilidad. Pero me parece que hay que poner las cosas en su lugar. En primer punto, creo que desde la violencia no se puede construir nada. Que hay claramente una intencionalidad política, son actores que están compitiendo políticamente y que tienen vocación. Que la metodología es el corte y es la extorsión y es efectivamente a partir de ahí lograr algún tipo de ventaja, evidentemente cae a la luz. Que el gobierno está actuando, porque el secretario Berni hoy a la mañana actuó, está actuando. Nosotros no avalamos el piquete como una metodología, no lo avalamos, lo digo yo desde el gobierno. Yo particularmente me hago cargo, y esto es una opinión personal, creo que el accionar de Berni es correcto. Frente a una orden judicial hay que actuar como corresponde. Lo dije oportunamente y soy coherente en mis ideas. Me parece que lo del 2001, 2002, no tiene 2003, 2004, no tiene nada que ver con este tipo de acciones. Estamos hablando de trabajadores de altos ingresos, estamos hablando de trabajadores de empresas privadas, altamente subsidiadas, que muchas veces terminan de rehén el Estado. Muchas veces termina de rehén el Estado, subsidiando y efectivamente. Entonces, frente a eso hay un avance de determinados grupos que quieren otro tipo de políticas o que quieren otro tipo de acciones. Entonces, claramente, por las buenas nunca vas a conseguir. Ahora, digo, por las malas el gobierno tiene el deber de garantizarle a los ciudadanos el libre acceso y el libre tránsito. Por eso estoy absolutamente de acuerdo con el accionar de Berni.
Pero lo que tenemos que necesitamos, siempre, como decía Paulo, es que realmente sea para todos. No puede ser que sea nada más a un pedacito de la Panamericana. Lo tenemos, vos lo tenés que vivir yendo para el ANSES. Lo ves cuando cada vez que en Alem cierran una parte de Alem. Ahora, ahí tendrá que actuar la policía que corresponde, la federal en su momento, tendrá que actuar la en este caso, Ruta Nacional Panamericana, toda la gendarmería. Estoy diciendo que estoy de acuerdo con el accionar de la gendarmería. ¿Qué más? No sé, estamos de acuerdo, Silvia. Sí, pero se ponían en colectora y entraba la policía bonaerense. Chicos, a ver, nos tranquilizamos un poco porque si no, no habla nadie. A ver, por favor, adelante. No, perdón, digo, la gendarmería porque estaban sobre la Panamericana Nacional, pero se corrían a la colectora y le tocaba a la policía bonaerense. Y en definitiva, no fue la fuerza la que calmó lo que hoy se descarrió, sino fue la llegada de un funcionario de la provincia de Buenos Aires que dijo, bueno, a ver si volvemos a centrar las partes. ¿Por qué no se hizo eso a las 8 de la mañana? Me parece que lo que tenemos que discutir es el método. Y el método evidentemente no funciona. El método de extorsión y el método de no dejar libremente circular a los argentinos es un método que ya no funciona. Y lo que hizo el gobierno nacional a través del secretario de Seguridad, Sergio Berni, con orden judicial, porque no lo puede hacer sin orden judicial, acá está involucrado otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, es actuar como corresponde. Ahora, si la manera... Si efectivamente va a una colectora, el método es el mismo, estamos discutiendo método, evidentemente tendrá que actuar un juez provincial que le dará la orden a la justicia, a la policía provincial para que actúe. En realidad, lo que nosotros como argentinos tenemos que estar en claro, que lo que ocurría en el 2001 era una situación absolutamente distinta, donde había incluso líderes populares que tuvieron que salir a la calle, que hoy mismo te dices en esos líderes populares no sabés lo duro que es la calle. No sabés lo duro que es tener atrás gente que no puede comer, que tiene que ir al trueque. Es una situación absolutamente distinta. Acá hay un conflicto laboral, tenido desde el punto de vista político, en donde evidentemente desde la extorsión quieren lograr someter al Estado y fundamentalmente no al Estado, a la gente, porque lo que terminan perjudicados es la gente que tiene que ir a laburar, que tiene que ir a trabajar, que tiene un auto, que llega tarde. Si el diálogo va a ser a través de un piedrazo, estamos muy mal, me parece que el Estado podría haber dado un paso antes, que no se dio. Me parece que los laburantes tienen todo el derecho del mundo a hacer su reclamo y a sentarse a negociar. Ahora, el primer piedrazo ya cambió absolutamente todo, que era un poco lo que estaba discutiendo Pamela con el Pollo, que el Pollo ha venido acá 1000 veces, lo hemos escuchado, ha venido también la gente de la línea 60, y me parece que este piedrazo les resta a ellos y nos resta a todos como sociedad. Cuando Pamela le dice a Sobrero, mira, se respeta tu honestidad porque todos conocemos la trayectoria de honestidad intelectual de Sobrero, pero no es esta la manera, porque si no, ¿qué pasa? Imagínate que termina el piquete y se soluciona todo a favor de lo que piden los laburantes. Entonces, se consiguió esto a través de la violencia. Es lo que decía Pamela. Entonces, la conclusión que sacaba Pamela es, bueno, terminó triunfando la metodología de la violencia, la metodología del apriete. Entonces, no se puede llegar de esta manera. Insisto, hay que salir de la cultura del piquete, aun cuando los trabajadores tengan razón y digan, que yo coincido, que el gobierno estuvo ausente y que hay una intransigencia brutal de esta empresa que cobra 31 millones de pesos por mes de subsidio. La pregunta es, ¿qué hace con esos subsidios? Ahora, lo que pasa es que hay que ponerse también en el lugar de los trabajadores diciendo, se quedan sin su fuente de trabajo, recibiendo esa fuente de trabajo, un subsidio gigantesco. ¿Y vos qué haces cuando nadie te escucha? Eso también es violencia, porque eso es generador de violencia, porque cuando vos vas y pedís y nadie te atiende, inevitablemente terminás siendo un violento. Hay una conciliación obligatoria, nos acostumbramos a no respetar nada. Acá vino el Pollo, encantador, divino, vino Segovia, encantador, divino, extraordinario padre, pero han tomado malas costumbres. Se creen que son los dueños de todos nosotros y de lo público. Entonces, un día se levantan, no les gusta algo en el Sarmiento, lo paran. No les gusta algo los subtes, lo paran. No les gusta algo en la línea 60, te cortan la Panamericana. No les gusta no sé qué cosa, te cortan el puente Pueyrredón. Y no son, chicos, pero disculpen, de los derechos del resto. Acá estamos hablando de otra cosa. Esto es apretar a la gente. Aquí estamos hablando de un piedrazo. Estamos hablando de violencia. Pero es mucho más que violencia. Es mucho cuando empujaron a ese hombre con una pierna por un puente. O sea, estamos transitando por una línea tan delgada donde en cualquier momento va a haber muertos y ahí cuando vos tenés el cadáver, ¿qué pasó? Aplica la ley. ¿Se acuerdan qué pasó? Creo que algo de esto está en lo que decía Diego Bocio recién, el método de resolución de conflictos. Y lo que está fallando en la Argentina son las instituciones que se encargan de resolver los conflictos. Los conflictos tienen que ser resueltos en las instituciones, en el Ministerio de Trabajo, en la justicia.
en la institución que sea adecuada para resolver los conflictos. Entonces, esto pone en evidencia la crisis institucional que tiene la Argentina. Esto es lo que me parece que es la cuestión de fondo y por eso se llega al piedrazo. Ahora, teniendo en cuenta un poco el eje de debate que se daba esta mañana, ¿qué pasaría si los medios no hacemos foco en lo que pasaba hoy? Esa es una discusión muy interesante. Mira, porque cuando vos hablas con los piqueteros, porque recién Pablo decía, bueno, todo bien con el señor Segovia, todo bien nada, porque a mí cuando los metrodelegados se tiran a las vías del tren para no dejar circular los subtes, tampoco me parece gracioso. Tampoco cuando un automovilista, preso de un día de furia, cuando tenés toda la ciudad cortada, intenta pasar sobre un piquete, ocasionando heridos, ya lo vimos. Un señor que iba con sus criaturas en el auto que quería pasar igual por el piquete y terminaron en una discusión realmente muy violenta con los dos chiquitos en el auto. No sé si se acuerdan, lo pasaron en cadena nacional en todos los noticieros. Entonces, ¿qué te dicen los piqueteros cuando vos hablas de la metodología? Que me parece que acá, más allá de lo que decía Bocio, que es cierto, si este conflicto tiene otra connotación política, corramos el eje del conflicto de la línea 60. Hablemos del piquete y de la violencia y del piedrazo y de la extorsión. Muchas veces esperan las cámaras, ¿no? Pero sí, claro que sí. Cuando vos son le preguntás, 14, pero si están con los jaques diciendo, tipos esperando las cámaras. vos le preguntás a los piqueteros por qué esta metodología o a los dirigentes sociales incluso, y te dicen porque nosotros tenemos que visibilizar el conflicto y la única manera es cortamos y sabemos que vienen las cámaras de televisión y salimos en vivo en todos los canales de cable. ¿No informamos más de un montón de temas? Es una discusión interesante. A ver, es una discusión. Los piquetes te lo dicen a todos los cronistas off the record. Si nosotros no hacemos esto, ustedes no vienen, pero respecto de lo que decía Diego, creo que si el reclamo es efectivamente un reclamo laboral, por supuesto que no es efectivo. Si es político, es efectivísimo, porque están consiguiendo lo que quieren, tienen toda la televisión, se pueden despachar en los principales medios a nivel nacional, en vivo, para todo el país y manifestar su conflicto. Ahí es donde se vuelve efectivo lo que están haciendo ellos. Igual, cuando el no, conflicto no tiene ni izquierda ni derecha, es un conflicto real, laboral, donde hay un montón de gente que se va a quedar en la calle. Bueno, yo recién estuve diciendo, Silvia, que los trabajadores fueron reincorporados. No, lo que estamos hablando es lo que decía Mariano, que acá entiendo, en mi humilde opinión, que hay una falta del organismo del Estado que tienen que prevenir que no existe este conflicto. Yo creo que el organismo del Ministerio de Trabajo ha tenido la capacidad de resolver muchos conflictos, de hecho está en permanente paritaria, es un tema que está discutido en estos días y demás, y la discusión de paritaria es una discusión permanente de conflictos. Cresta roja estos días. Pero no es ha habido solución de conflicto de manera permanente. Uno de los conflictos que veía yo el otro día era Cresta Roja, iba a un sorteo de Procrear en Ezeiza y en camino a Ezeiza veo 14 personas, lo conté. 14 personas y la cámara. Todo. Yo llegué ese día. Y efectivamente estaban todas las autoridades tratando de resolver un conflicto de un privado y evidentemente tratando de sostener miles de fuentes de trabajo. Con lo cual yo creo que el gobierno ha tenido muestras de capacidad notable de conflictos. Los conflictos han ido mutando, han ido cambiando. Yo veo esto con un baño de un tinte político claro por los actores protagonistas que tienen intereses políticos personales, ellos, particulares, partidarios. Segundo, creo que sí hay falencia de algunas instituciones. Hay instituciones de la justicia que muchas veces, yo lo he vivido, yo recuerdo el fallo de Arroyo Salgado, ¿era, no? Sí. Ahora que también, no se podía actuar en la Panamericana. Hoy hubo un fallo. Entonces, eso es un fallo, es una falla institucional. Quitarle una facultad a un poder del Estado, que es el Ejecutivo, y una fuerza que tiene, que es la Gendarmería, que pueda actuar. ¿Qué pasó con el Ministerio de Trabajo que hoy no pudo solucionar esta conciliación obligatoria? Bueno, está bien, pero ¿qué? ¿Y que el mecanismo irá a cortar? No. El mecanismo es siempre extorsionar al Estado. Chicos, me parece que hay que... Poné las fotos que son un poco las postales de lo que sucedió esta mañana. Me parece que como todos nos merecemos una sociedad mejor, tenemos que apelar por lo menos a intentar dialogar. Yo quiero creer en un mundo donde se pueda hablar, donde se pueda construir. Obviamente que hay gente que le está pasando muy mal y el reclamo es justo. Ahora, repetimos, el reclamo después del primer piedrazo en la cabeza que puede matar a una persona, ya no hay diálogo posible y cambian las reglas del juego. Y me parece que como argentinos no tenemos que permitir, porque aparte desvirtúa el reclamo de los laburantes. Yo no creo que los laburantes estén de acuerdo con esos piedrazos, esos fierrazos por la cabeza. Me parece que desvirtúa el reclamo y no le suma a nadie, no nos suma a nosotros como sociedad. Habló Macri, habló Massa, los candidatos más fuertes de la oposición, habló acerca del oficialismo. Acá tenemos un referente del oficialismo. ¿Qué pasa? Estamos a días de las elecciones. La actualidad quema, los argentinos volvemos a las urnas, elegimos presidente y así está la cosa. Mirá.